de 21 de mayo podemos ver la gran cantidad de maquinarias, containers y bodegas que hay en el borde costero. Es imposible pensar a San Antonio a través de su historia sin bodegas. Antonio Núñez de Fonseca, un portugués que llegó a la zona encomendado por la corona española, por allá por el 1590, fue que le dio el nombre de Puerto Nuevo de la bodega de San Antonio, en homenaje al santo patrono de Portugal, San Antonio de Padua. Los ranchos que se hizo construir junto al mar eran para almacenar los productos de su estancia y embarcarlos hacia el Perú. Con el paso del tiempo, San Antonio de las Bodegas pasó a ser un punto estratégico de la zona, porque se comenzó a alojar toda la mercadería que en ese entonces entraba y salía por el puerto ubicado en la antigua caleta de pescadores de Cartagena. En esta imagen vemos la caleta de Cartagena, que en ese entonces era el único puerto que había en la zona. Vemos también gente de la aristocracia de la época, como por ejemplo ahí. ¿La vieron? Entonces podemos decir que en Cartagena comenzó todo, ya que fue puerto antes que San Antonio. Esta imagen estimamos que es de la segunda mitad del siglo XIX. En la siguiente foto vemos cómo San Antonio no era más que dunas y unas pequeñas casas por aquí y por allá. La mayor parte de la población se desempeña en la pesca artesanal. En la foto podemos ver a pescadores de la época, como ahí. En la siguiente foto, al igual que la anterior, vemos cómo San Antonio está escasamente poblada y donde abundaban las dunas. Pero lo importante de esta foto es que el mar, si pueden ver, llegaba hasta lo que hoy conocemos como Cerro 21 de Mayo. Y Barros Luco no existía, porque donde estaba antes había mar. En la imagen que veremos a continuación, vamos a ver la antigua iglesia de San Antonio que desapareció con el terremoto de 1906. No hay foto. Pero Pancha, ¿cómo no hay foto? Pero, oye, pero yo tengo una foto. pero Gabriela, ¿cómo va a grabar? Ay, pero acá de esta tierra. Sí, pero estas cosas se traigan en el ensayo. Además, según lo que dice esta foto, no puede ser la iglesia de San Antonio de 1906, porque esta era de madera y esta es de concreto. Así que toma tu fotito. Yo no la voy a llevar. ¿Gabriela? ¿Qué, mamá? ¿Anda a buscar la foto? ¿No? No es cierto, la hizo también. Bueno, esta iglesia está ubicada donde está la segunda compañía de bomberos. Ya. Un dato no menor es que antiguamente el Cerro de la Virgen estaba ubicado donde hoy está Puente Arévalo y que se corrió también gracias al terremoto de 1906, quedando donde lo conocemos hoy. Dicen que ese cerro era llamado Cerro Centinela, ya que los soldados de Núñez de Fonseca tenían ahí un punto fijo que les permitía ver todo lo que pasaba en la altura, como por ejemplo la llegada de los barcos. La siguiente foto es una mirada a San Antonio en 1912, donde podemos ver cómo está configurada su geografía. Una vez que comienza la construcción del puerto este año, se le quita el lugar al mar, dando paso a la geografía que hoy conocemos. En la otra foto vemos el camino hacia Cartagena, que tampoco existía, porque se hizo por la detonación del cerro que conocemos como cantera. También las rocas que se sacaban de ahí eran utilizadas para quitarle lugar al mar y entregársela al puerto. Todo esto desde el 5 de mayo de 1912, que es el día que llega a la zona del presidente Ramón Barros Luco a poner la primera piedra que dará inicio a la construcción del puerto. El 5 de mayo de 1912, a las 9:30 de la mañana, el presidente Ramón Barros Luco partió de la estación Alameda de Santiago al puerto de San Antonio para dar inicio a la construcción de las obras portuarias contratadas con la casa de Goltier y compañía y según los planos hechos por el ingeniero Gerardo Brockman. 200 personas llenaron los carros, ministros, altos funcionarios, técnicos y jefes de ejército, acompañados de 2 bandas militares. Primero, pasaron por Melipilla, donde los vecinos ofrecieron sus saludos y respeto del presidente. Y luego, a eso del mediodía, llegaron al puerto de San Antonio. Acá no estaban esperando los ingenieros jefes de obra para llevarlo a conocer el nuevo muelle que se estaba construyendo frente a la bodega de la empresa Goltier. En ese instante, la Escuela de Niñas de San Antonio, por intermedio de una de sus alumnas, entregó al presidente un hermoso ramo de flores. Luego de eso, se dirigieron a una construcción de ligero material, pero artísticamente adornada con flores, escudos, banderas y una hermosa vista al mar donde almorzaron todos. Se sirvió el siguiente menú. Galantine,
Yambon, Consum, Covin, Filet, Bolambon, Asperges, Don, Abucats, Pudín, Fui, Chateau, Café y licores. A la hora del champán, tomaron la palabra las siguientes personas y autoridades. En primer lugar, habló en nombre del presidente el ministro de Hacienda, don Pedro N. Montenegro. ¡Se quedó enamorado de todos los puerto! Le siguió el gerente de la Casa Voltaire, el señor Camp. Gracias, muchas gracias. ¡El ministro de Francia! Y para finalizar, el primer alcalde de San Antonio, don Alberto Barros. Excelentísimo señor ministro, hay acontecimientos en la vida de los pueblos que importan el eterno recuerdo. No eso. Y una página en la historia del progreso. El pueblo es el espíritu del capitán general don Ambrosio Higgins hacia el comercio, debió que el paso obligado para la exportación de productos agrícolas. De parte de la región central. Más tarde, el día de honor a la patria, se vino a evidenciar que la caleta de San Antonio estaba llamada por su situación geográfica, a tan cercanía con la capital, a ser uno de los pueblos que el desarrollo económico y material del país viene a imponer como necesidad absoluta para su desenvolvimiento. Pero, oiga, el día de mañana, una vez terminada esta obra portuaria, no estará todo concluido. Pero si siquiera ¿qué falta? Porque necesitamos agua. Que significa la alcantarilla. Por eso, excelentísimo señor, en medio de este regocijo, ya me permitió que este obsequio me muestra nuestro agradecimiento. ¡Salud! ¡Salud! Entregándole así una artística tarjeta de oro confeccionada por los vecinos, en recuerdo de la gran obra que iba a realizar. Posteriormente, se firmó el acta de iniciación de los trabajos y se dirigieron a la playa vecina para la colocación de la primera piedra de 12 toneladas a través de una gran grúa. Y luego, se subieron todos en un pequeño tren a vapor y se dirigieron por la costa hacia las canteras, que proveerían de piedra toda la construcción. En el lugar, el presidente Ramón Barros Luco apretó un botón e hizo explotar 20 cargas de dinamita que lanzaron grandes moles de roca. Damas y caballeros, con ustedes, su excelencia el presidente de la República, don Ramón Barros Luco, procederá a apretar el importantísimo botón que hará explotar las canteras. Ahora procederé a apretar el importantísimo botón que hará estallar las canteras. Luego de ello, volvieron nuevamente a San Antonio a tomar el tren que los llevaría nuevamente de vuelta a Santiago. Desde que la primera piedra se colocó en San Antonio, las cosas comenzaron a cambiar rápidamente. Se establece la República de China. En Alemania se inaugura el nuevo alumbrado público a gas de neón. Albert Berry salta de un aeroplano para probar el primer paracaídas. Ocurre un eclipse parcial de luna.
José Canalejas, presidente del gobierno español. El Tíbet se declara independiente. Mientras que en esos años nacían Jackson Pollock, pintor estadounidense. Milton Friedman, economista estadounidense. John Cage, compositor estadounidense que se caracteriza por su obra 433, donde el protagonista es el silencio. En esos años también nace Juan Pablo I, Papa de la Iglesia Católica. Mientras todavía nacen, en Suecia muere August Strindberg, escritor y dramaturgo. En Chile se producía la migración campo-ciudad, donde las familias salían del campo a otros lugares para buscar nuevas posibilidades laborales, lugares como Santiago o ciudades como San Antonio. Por ese entonces, en San Antonio se necesita mucha mano de obra para la construcción del incipiente puerto. Es así que nace la ciudad. La ciudad que se formó y articuló en torno al puerto, o como consecuencia de este. se elige regidor a don Alberto Barros, ex alcalde en la cena anterior. ¿Me calmamos? ¿Qué un regidor? Termina la elección por votación popular. Se encargan de resolver los problemas de la ciudad. ¿Viste mi lengua? Eso te pasa por no venir al ensayo. Enchúfate, Fidel. Así, el centro de San Antonio se convierte en un centro comercial y de servicios. Barrancas comienza a destacarse como centro residencial, cívico y dormitorio. Llolleo claramente se destaca como centro vacacional de la época estival, de las familias de clase media y media alta de Santiago, y comienza a vislumbrarse como sector residencial de las familias económicamente acomodadas de la comuna. No es casual que exista allí un club de tenis. Por ese entonces esa feria ya existía y los pescadores de la boca del Maipo ya hacían de lo suyo. En la década de los 40 comienzan a aparecer edificios como la cárcel, Gobernación y Carabineros. Alrededor de los años 50, estos tres centros urbanos están prácticamente consolidados y comienzan a aparecer lugares más lejanos al centro, como Cerro Alegre, Placilla y Cerro Arena. En 1953 se instala la Escuela de Ingenieros Militares en una lujosa hospedería de Tejas Verdes. Mientras, en la década de 60 se comienza a construir... Ya, para. Está súper bien todo lo que estamos contando, pero faltan cosas. Por ejemplo, porque no todo era tan maravilloso, mi familia, que no tenía dónde vivir, se tomaron un terreno y con sus propias manos levantaron su casa en un lugar que ahora todos llaman Zonas B. Entonces, si vamos a contar la historia, contemos la historia de San Antonio, la maravillosa y todo lo demás, pero contémosla toda. Jesús, tú igual, tenía una situación parecida. Oigan, digo, si faltan más cosas. Por ejemplo, en mi familia se tuvo que tomar por acá un terreno por cerca de Barranca, por aquí por la calle Antofagasta, por donde antes le llamaban el lado bajo del diablo. Mi familia puso todo lo que entraron, y mediante fue la urbanización y todo, pero antes de eso, ellos con sus propias manos hicieron su casa. Y así nace la 30 de marzo. Bueno, como dicen mis compañeros, aquí en esta parte está la población de la laguna, una población que tampoco habíamos estado nombrando y que es importante porque es antigua y alberga la mayor cantidad de obreros portuarios. Ya terminamos, seguir yo. Ahora sí, pues, da tiempo a la música. Mientras, en la década del 60 se comienza a construir el sector de Cristo Rey, Lomas y La Viuda, pero también se construye un nuevo sector llamado Villa Italia, gracias a la cooperativa de estibadores portuarios. Y además se articula un nuevo sector en el camino viejo a Cartagena, Bellavista. El sector de Aguas Buenas y Lo Gallardo ya existía desde antes de 1900. Se dice que Lo Gallardo pertenecía a la familia Lisper, familiares directos de la Quintrala. Corren los años 30 y San Antonio ya se ha consolidado como un puerto importante en la zona. Es así que comienzan a llegar aquí barcos cruceros y barcos de tripulantes de distintas partes del mundo. Entre ellos, el barco Reina del Mar, que viene desde Italia. San Antonio por ese entonces contaba con una extensa gama de posibilidades turísticas, lugares como por ejemplo la playa de San Pedro, Montemar y de Llolleo, donde los turistas y la gente del sector se divertían en la época estival. 6 años antes, o sea en 1924, llega a San Antonio un particular. Oh.
Cuando comencé a hacer el árbol genealógico de mi familia, no pensé que iba a encontrar una respuesta tan literal al arraigo como el ombú. El ombú, también conocido como fitoloca o árbol de la bella sombra, como les contaba, fue traído a San Antonio en 1924. Desde ese momento, la plaza de Yoyío pasó a ser un lugar reconocido dentro de la ciudad, no solo por la belleza del árbol, sino que también por las cualidades curativas que este podía tener con la gente que tenía problemas del corazón. ¿Por qué el ombú? Por mi abuelo, Pedro Flores Quijada, abuelo materno al que no tuve la oportunidad de conocer. Él, en 1968, después de haber jubilado de carabineros en Santiago y haber tenido una serie de infartos del corazón, va al doctor y le dice que se tiene que venir para acá, que acá puede vivir una vida mejor, cerca del ombú, que este lugar era el preciso para él. Es así que toma la decisión de venirse y comienza la relación de amor entre mi familia y San Antonio. Los primeros en venirse son mi abuelo y mi papá. Mi papá, Abraham Alvarado, o Abri Abri, como lo decimos cariñosamente, es de Peumo, de la sexta región. Ahí le gustaba mucho jugar a la pelota y compartir con sus amigos, pero eso seguramente hasta que conoció a mi mamá. Al año siguiente se viene mi mamá y mi abuela. Mi abuela, María Clotilde Huerta, y mi mamá, María Alicia Flores. Si se dan cuenta, son súper parecidas. Tienen la misma postura, la misma mirada y el mismo brazo de profesoras. Ambas profesoras normalistas, de esas que los apoderados y los alumnos no decían nada. Cuando llegaron a San Antonio, llegaron a vivir a la calle Los Ceibos, más o menos a 7 cuadras de la plaza de Yoyío. Y desde ese momento mis abuelos comenzaron una tradición que no podían cortar: visitar todos los días la plaza de Yoyío, para poder así ayudar a que mi abuelo se sanara del corazón. Mientras tanto, mis papás entregaban sus años de servicio al servicio público de San Antonio. Mi mamá trabajó en varios colegios municipales, pasó por la Escuela 4, también conocida como Grupo Escolar, y terminó siendo la directora de la Escuela Movilizadores Portuarios. Y mi papá, funcionario municipal, entregó muchos años al servicio de la municipalidad, muy querido por los funcionarios. Pero en el año 1971, el corazón de mi abuelo ya no aguanta más y muere. Pero desde ese entonces, como en un acto mágico, mi papá recorre todos los días la plaza de Yoyío, tal cual como lo hacía mi abuelo. Yo, en el transcurso de mi vida, he habitado distintos lugares. Yo nací en Viña, viví en Limache, y llegué hace 16 años a San Antonio. Viví en Pelancura estos 16 años. Recién, este año, 2014, siento que me integré a la ciudad de San Antonio. Entre tantas idas y vueltas, yo personalmente he logrado comprender la importancia de la historia, la personal y la colectiva. Por eso, cuando hacemos esta obra y pensamos en contar la historia de San Antonio, sabemos que tenemos que pensarla como un todo, como un lugar que por más de un siglo ha albergado familias completas, padres, hijos y abuelos. Personas que han llegado a San Antonio por distintas razones, algunos, como mi familia, buscando trabajo, otros para sanarse de males, o quizás por qué razones tendrán ustedes. Sin embargo, a pesar de que con compartir el territorio ya tenemos bastante que nos hermana, nos cuesta mucho sentirnos parte de algo, relacionarnos y sentirnos como hermanos, encontrarnos en la calle y mirarnos a los ojos. Pero cuando estamos en otra ciudad y encontramos a alguien que conoce San Antonio y nos dice: oye, tú eres de la playa, ese lugar es súper bonito, los lobos de mar, no sé, los pelícanos, qué lindo es Pelancura, uno como que se le hincha el pecho. O uno se hiere cuando le dicen: San Antonio es súper hediondo, está pasado harina de pescado, el mar está todo cochino, no sé. Yo ahora, para dinamizar esta obra, quisiera pedirle por favor a todas las personas que están aquí que se pongan de pie, aquellos que viven en San Antonio. Sin vergüenza, ¿verdad? Casi todos, ¿no? Pero tal vez todos hemos llegado por razones distintas. Por ejemplo, levante la mano aquellos que tienen familias de aquí desde siempre, que llevan más de un siglo. Son más de los que creían. Sí, Guillermo. ¿Sabéis que mi bisabuelo llegó acá
vamos a pedirle que se sienten de pie y solo se queden parados aquellos cuyos familiares o ustedes mismos llegaron a vivir a San Antonio hace no más de 3 generaciones. ¿Cómo decidí? Ya, pues sí, pues no se puede. Mi abuelo, mi papá. Se reduce la población. Eso tal vez dará cuenta de que San Antonio ha ido llamando gente cada vez más adelante en el tiempo, ¿no? Ahora, por favor, quiero que las personas que están de pie pasen acá al escenario. Sin vergüenza, ¿puede pasar por ahí? Somos habitantes del mismo lugar, compartimos bastante. Las personas que están aquí han llegado a San Antonio en el último tiempo. Quisiera saber de las personas que están aquí, para amigo, por favor, levante la mano aquellos cuyos familiares tienen algún oficio o cumplido algún trabajo relacionado con el mar. Ya, aquellos que tienen familiares que han trabajado con el mar van ganando, el resto por favor pasa a sentar. Es por notas listas, exactamente. Muy bien. Ahora, sin querer dejar en vergüenza a nadie, ni mucho menos a mi abuelo trabajaba en el puerto. Él tenía una afición especial con el vino. Con la ayuda de mi compañera María Francisca, le voy a pedir a las personas que están aquí, por favor, aquellos que tienen familiares relacionados con el mar, saquen una botella, los que también sus familiares tuvieron alguna relación con el alcohol. Por favor. Sí, mi abuelo también siempre decía, el hombre de mar bebe mucho. Guillermo, yo me quiero sumar también. Mi abuelo también tenía problemas con el alcohol. De hecho, se robaba los lingotes de cobre con un amigo del puerto y con eso se iban a tomar y se perdían semanas. Así que si me alcanza una botella el secreto de el escenario y pasaba una botella. secreto Ya, por muchas gracias. Tenemos 3 participantes. Al final de la obra vamos a hacer un sorteo y vamos a ganar un premio con uno de ustedes. Por favor, ¿ya? Ahora les vamos a pedir que pasen a sentarse y les damos un aplauso, por favor. No van a olvidar sus caras, no se preocupen. Ahora quiero que por favor pasen aquí adelante mis compañeros, aquellas personas que tienen familiares que cumplieron algún cargo público aquí en la ciudad. Cargo público quiero decir, no sé, profesores, desde profesores hasta... Muy bien. Camila, cuéntanos. Mi abuelo fue carabinero de Cartagena. ¿Pancha? Te conté recién. Isabel. Mi abuelo fue regidor. Bien, ¿y Gabriela? Es mi mamá, weón. Camila, tu abuelo era carabinero de Cartagena y esta obra se llama Las Tentaciones de San Antonio. Por favor, pasa atrás, la historia no nos sirve. María Francisca, tu historia la contaste, se me había olvidado, puede ser redundante. Tú, Gabriela, vete. Isabel. Les presento a mi abuelo, Manuel Zoiza Donoso. Nace el 22 de septiembre de 1888. Desde muy joven empieza a trabajar en distintas oficinas salitreras del norte de Chile, por un periodo aproximado de 25 años, siendo despedido en el año 1931 a causa de la crisis económica del año 1929, o también llamada la Gran Depresión del año 29.
viaja desde el norte a Valparaíso en un barco carbonero, que puede haber sido el Doña Isidora, el Matías Cousiño o quizás el Boca Maule. Aunque a mí me tinca que fue en el Doña Isidora, porque fue el primero que mi papá me nombró cuando me contó esta parte de la historia. En ese barco viaja con su esposa, mi abuelita, Matilde Rivera Castañeda, y con sus 5 primeros hijos, que finalmente fueron 8 o 9, porque Pepito, su hermano menor, falleció a los 2 años. Llega, después de unos días en Valparaíso, a vivir a Cerro Alegre, donde permanece aproximadamente 3 años. Luego se viene a Barranca, a la población Victoria, y de ahí, de vuelta a San Antonio, a vivir a la calle Gregorio de Mira. En el año 1931 ingresa a trabajar a la West India Oil Company. No soy bilingüe, me cuesta pronunciar un poco. O también llamada, como se conocía, la WICO, donde después de 10 años de trabajo será homenajeado con el Botón de Oro. Respecto a esto, yo tengo 2 cosas que compartir con ustedes. La primera, mi papá me contó que ese botón mi abuelita se lo regaló a él, pero él no recuerda qué pasó con el botón. Y lo segundo, cuando él me contó esta historia, yo no pude evitar relacionarlo con unas monedas de chocolate que eran envueltas en papel dorado. Mi abuelo, cuando estaba en el norte, cuando era un obrero analfabeto, lo que era bastante común en esos años, pero lo que a él lo hizo diferente fue su particular y bella historia de amor. Mi abuelo un día acudió al correo de Antofagasta con la intención de que le escribieran una carta para comunicarse con su hermano primitivo. Llega al correo, algunas dificultades, finalmente la jefa de correo accede a escribir la carta, pero le pone una condición. Ella escribe la carta, pero él debe comprometerse a leer, a aprender a leer y a escribir, y ella estaba dispuesta a enseñarle. De este pacto, no solo mi abuelo aprendió a leer y a escribir, sino que además nació entre ellos una bella historia de amor que se prolongó en el tiempo. Una vez instalado mi abuelo en San Antonio con su familia y con trabajo, comenzó una gran labor político-sindical, lo que lo llevó a formar a formar sindicatos y organizaciones que pedían con fuerza la defensa de la clase obrera, ya que él decía que eso sería lo que traería bienestar al obrero y a sus familias. Es él quien forma el sindicato de la empresa donde él trabajaba. Además, es elegido por los 400 empleados como el presidente del sindicato. Este sindicato comienza a ganar continuas conquistas laborales, y no por eso la empresa dejaba de percibir millonarias ganancias. Por supuesto, la gerencia trataba continuamente de frenar al sindicato. En una de estas tantas controversias, le tocó a mi abuelo dialogar con el gerente general, Mr. Chapeler. Seguramente este gringo pensó, como bien dicen, que todo hombre tiene su precio. Mi abuelo no sería la excepción. Pero hay precios avaluados en dinero, y los hay en las grandes virtudes que puede poseer un hombre, como son la honradez y la dignidad. Lo cierto es que este gringo quiso sobornar a mi abuelo y le dijo: Hombre, ¿por qué estás tan preocupado por todo si puedes solucionar este problema tú solito con tu familia? Y entregándole un cheque, le dice: Mira, aquí tienes un cheque en blanco. Vos, huevón, ponle los ceros que tú queráis. Luego de eso me llamas por teléfono, tú tienes un nombre. Y me dices tu respuesta. Piensa que puedes quedar muy bien tú y tu familia. Seguramente este gringo se sentó a esperar la caída del líder. Mi abuelo, entre tanto, volvió a la asamblea, que esperaba impaciente el resultado de las negociaciones, y les dijo: La gerencia me ha ofrecido dejar el sindicato, ofreciéndome la suma de dinero que yo quiera. Y sacando el cheque,
lo mostró y lo rompió en 1000 pedazos. ¡Hasta las últimas consecuencias! Luego de esto, mi abuelo fue secretario general del Consejo Local de la CTSH, lo que hoy conocemos como la PUT, presidente del Partido Socialista en la provincia y un gran asesor de sindicatos de areneros y ripieros de Río Maipo, agrupación de campesinos de Santo Domingo, sindicato de la química chilena, que estaba ubicado donde después estuvo la Disco Show, sindicato de la fábrica de botones, que está a la entrada del fondo de Yoyeo. Aconsejó a los estibadores a formar su sindicato, el que finalmente es conformado en el año 1945. Mi abuelo no alcanzó a haber formado este sindicato. Ayudó a formar el gran sindicato de tripulantes de la pesca y arrastre. Por eso y muchas cosas más, mi abuelo es elegido regidor por el Partido Socialista por el periodo comprendido entre los años 1941 y 1943, donde por ser el regidor de más edad, le correspondió presidir la primera sesión y tomar juramento a los otros regidores. Finalmente este consejo queda conformado el 18 de mayo de 1941, quedando presidido por quien fuera el alcalde, el señor Juan Aspe Pizarro. Finalmente, el 13 de diciembre, mi abuelo fallece a la edad de 54 años y cuando aún le quedaban muchas cosas por realizar y mucho por qué aportar a esta comuna. El diario de la época, La Ley, con fecha 14 de diciembre de 1942, consigna lo siguiente. Como fulminado por el rayo, ha caído ayer el luchador proletario Manuel Soiza, mi bisabuelo. En reunión con sus camaradas más o menos a las 11 horas, daba cuenta de una misión que se le había encomendado en pro de aspiraciones de mejoramiento social de sus compañeros cuando le vino un ataque mortal. Aquí podría decirse con mayor legitimidad que bregó y luchó hasta la muerte, dejando 8 hijos de menor edad. Hoy en día una calle en Las Dunas lleva su nombre y con fecha miércoles 23 de enero del año 1946 se puede leer